Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son las artropatías. En primer lugar tenemos lo que es acá la artrosis, ¿verdad? Que es una enfermedad del cartílago hialino. Como vos sabés, los huesos están rodeados por una estructura que se llaman cartílagos articulares. Y estos cartílagos articulares lo que se encargan de hacer es evitar el roce, evitar el roce de los huesos con los huesos. Entonces, cuando este cartílago hialino se caracteriza por un desorden metabólico en el condrocito y sus relaciones, ¿sí? El condrocito es una célula especializada del hueso que se encarga de producir el tejido Ya, óseo. Entonces, ya, cuando esto se empieza a degenerar, eso va a conllevar a producir una artrosis por un desgaste de este cartílago hialino. La OMS define a la artrosis es la resultante de fenómenos mecánicos y bioquímicos que desestabilizan el equilibrio entre la síntesis y la degradación del cartílago y el hueso subcondral. O sea, la síntesis es la producción de ese cartílago hialino o mantener ese cartílago hialino en sus condiciones normales y también su degradación. ¿Cuáles son los factores de riesgo en estos tipos de artropatías o de artrosis? La edad avanzada, generalmente en el sexo femenino, a partir de los 40 años, cuando empieza la menopausia, ellas son más propensas a manifestar o presentar esta artrosis. Antecedentes familiares. Hay dos tipos de artrosis por las cuales una se puede clasificar. Tenemos la artrosis primarias y la artrosis secundarias. La artrosis primaria es cuando hay un antecedente genético de algún familiar que haya padecido de artrosis. Por ejemplo, tu mamá, tu papá, tus abuelos o tus abuelas, si ellas padecieron de artrosis, entonces vos sos propenso también a presentar este tipo de patología, porque es genético. Otra es la secundaria, en donde muchas veces depende de enfermedades que tenga el paciente, por ejemplo, la obesidad, va a hacer que se produzca una mayor descarga de peso aquí en la rodilla, en la cadera, en los tobillos. Entonces, por esa sobrecarga de peso que va a presentarse en esas articulaciones, este paciente va a ser propenso a sufrir artrosis en algún momento de su vida. Y también la actividad deportiva y laboral, o sea, dependiendo de qué actividades vos hayas realizado durante tu vida, si cargaste mucho la rodilla o la cadera, vas a ser propenso en algún momento a también padecer artrosis o algún tipo de secuela quirúrgica que hayas presentado, algún tipo de lesión en la cadera o en la rodilla, por ejemplo en la rodilla, si es que tuviste una lesión de menisco y ese menisco se extirpó o se quitó ese menisco, entonces ese lado en donde no hay más menisco, entonces sos propenso a padecer este tipo de artrosis también. Las localizaciones de la artrosis son en la columna vertebral, a nivel de las vértebras, en las rodillas, en las manos, en las caderas y otras zonas más, ¿verdad? Dependiendo de esta artrosis, ¿sí? O en la artrosis primaria, que fue lo que nosotros dijimos cuando es genético, puede ser o puede presentarse las artrosis generalizadas, en donde afecta a 3 o a más articulaciones, y la localizada se caracteriza, que vamos a ver en un ratito, unos nódulos que se llaman nódulos de Kerveden y nódulos de Bouchard, que son unos nódulos que aparecen en los dedos o
o también a nivel de las rodillas o la cadera. Y la secundaria, que dijimos que dependía mucho de, de algún tipo de enfermedad de base que tenga el paciente, por ejemplo, la diabetes, la obesidad, algún tipo de fractura que haya padecido, algún tipo de lesión articular, por ejemplo, en los meniscos, de los ligamentos cruzados. Entonces el paciente va a ser propenso a padecer este tipo de patología. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar en esta imagen cómo está conformada o cuáles son las estructuras que forman parte en una rodilla normal y en una rodilla ya con artrosis. Por ejemplo, acá en el lado izquierdo, en la imagen izquierda, podemos observar una imagen normal. Acá podemos observar la cápsula articular, el cartílago articular que vemos aquí, el líquido sinovial y la membrana sinovial. En cambio, en esta imagen ya, en donde el paciente ya padece o se le diagnosticó artrosis, ¿verdad? En una radiografía podemos observar nosotros que la cápsula se encuentra engrosada, va a haber algunos quistes a nivel óseo, va a haber una esclerosis por debajo del hueso, esto que vemos aquí, es como si fuera que parte del hueso se empieza a carcomer, tanto arriba como abajo, eso se llama esclerosis. Va a haber una pérdida del cartílago articular, el cartílago articular ya se va a encontrar desgastado, va a haber un aumento del líquido sinovial y va a haber presencia de osteofitos. El osteofito lo que es una célula muy característica que se presenta en aquellos pacientes que padecen de artrosis. Se llama osteofitos. Entonces, estos componentes se van a encontrar en un paciente con artrosis. ¿Se me escucha bien, Hernán? Hernán. Profe, muy entrecortado, profe, se te escucha. ¿Y ahora? Ahora sí te estoy escuchando, pero en algunas veces se corta así un rato, después vuelve otra vez. Ok. Pero ahora me escuchas bien. Ahora sí, profe. Bueno. Entonces, ¿cuáles van a ser? Acá, por ejemplo, puedes observar, Hernán, una imagen en una artrosis o una rodilla normal, como ve aquí. Y esta es una imagen de una rodilla ya con artrosis. Ve como el cartílago ya se encuentra totalmente deformado, desgastado en esta zona. Estos bultitos que ve aquí, estos van a ser la esclerosis del hueso. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas pueden ser en una o varias articulaciones. Generalmente el paciente va a consultar por dolor que aumenta con el ejercicio y cede en el reposo. O sea, cuando el paciente camina, va a sentir dolor. Cuando el paciente camina, va a sentir dolor, pero cuando se acuesta o se sienta, ese dolor va a tender a disminuir. Rigidez matinal, o sea, cuando el paciente se acuesta ya para dormir, por la noche va a sentir rígida, dura la articulación y va a haber una limitación funcional, o sea, el paciente no va a poder realizar ciertos tipos de movimiento, porque cuando hay artrosis en la articulación, esta artrosis también conlleva a un acortamiento de los músculos, a un acortamiento de las estructuras que se encuentran ahí a nivel articular, como las cápsulas, los ligamentos, los tendones, todo se va a acortar. ¿Cuáles son los síntomas que se puede observar en una radiografía en un paciente con artrosis? Que fue lo que vimos hace rato. Va a haber disminución del espacio articular, esclerosis ósea subcondral, en donde ese hueso se va a empezar a carcomer o a destruir, quistes subcondrales, osteofitos. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar los nódulos de Heberden. Son unos nódulos que el paciente presenta aquí.
por ejemplo, a nivel de las manos. Son unos nódulos característicos es cuando el paciente presenta artrosis a nivel de las manos y generalmente afecta a las articulaciones interfalángicas. Acá, como vos sabés, acá se encuentran articulaciones interfalángicas. Este se llama articulación interfalángica proximal y acá se encuentra la articulación interfalángica distal. Entonces, en estas articulaciones interfalángicas se van a encontrar estos nódulos articulares que están aquí. Los nódulos de Bouchard, que son muy similares a los nódulos de Hemmerder, pero se caracterizan porque son más voluminosos, son unos nódulos más grandes en estos pacientes que vemos. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar los nódulos de Hemmerder y los nódulos de Bouchard. Acá, ahí. Estos quistes que vemos aquí, y estos quistes que vemos aquí. Entonces, los nódulos de Heberden y los nódulos de Bouchard se encuentran en articulaciones interfalángicas de los dedos. Acá podemos observar nosotros, Hernán, una radiografía de la rodilla. Esta es una radiografía de la rodilla. ¿Qué rodilla es de Hernán? ¿De derecha o izquierda? Eh, mm, a la derecha, bro. Es la rodilla derecha, porque el peroné se encuentra Sí, hacia afuera. sí, exactamente. Muy bien. Entonces, en esta radiografía lo que nosotros podemos observar es, sobre todo, como en este lado, en el A y C, hay una disminución en el espacio articular. ¿Ver? Este espacio como está disminuido. Entonces, eso es característico de las artrosis. Y como acá se observa un espacio entre la tibia y el fémur, hay un mayor espacio aquí que en este punto que está acá. Entonces, eso es característico en una artrosis, disminución del espacio articular. Acá, por ejemplo, parte de este hueso se empieza a esclerosar, se empieza a destruir, ¿sí? Acá nosotros podemos observar estos puntos negros que vemos aquí. Esto es la presencia de los osteofitos. Acá podemos observar nosotros también, ¿sí? En esta radiografía, cómo acá se observa una disminución del espacio articular, ¿ves? Este espacio articular, tanto, se encuentra totalmente disminuido, ¿sí? Acá podemos observar nosotros una imagen normal. Acá podemos observar los meniscos, la membrana sinovial, el cartílago articular, y acá en una imagen o en una articulación artrósica ya se observa esclerosis subcondral, derrame articular, o sea, va a haber un aumento del líquido sinovial, va a haber presencia de osteofitos, estos puntos negros que ve aquí, presencia de osteofitos, y va a haber una destrucción del cartílago articular. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar una radiografía de la pelvis y de la cadera. Imagínate o pensar, fíjate bien acá en esta imagen, esta es la cabeza del fémur. Como ven aquí se observa muy bien la cabeza del fémur. Y en esta imagen como esa cabeza ya no se observa más, ¿ves? Este tiene una artrosis ya avanzada. Esta cabeza ya no tiene más esta forma. Y tampoco esta cavidad cotiloidea que es el hueso coxal, tampoco ya no se encuentra, ya se perdió acá. Entonces este paciente tiene una artrosis. Y lo más seguro que este paciente tiene que haber una prótesis de cadera, tiene que usar. Y más, observa acá en esta articulación que está acá, que se llama articulación sacro ilíaca, o sea, el hueso ilium con el sacro se articulan aquí. Acá como se observa bien delimitado esta línea o este espacio. Y aquí en esta imagen como ya no se observa, ¿no ves? Es como si fuera que está todo congestionado esta zona. Entonces esta articulación sacroiliaca también del lado derecho
se encuentra, o sea, del lado izquierdo, se encuentra también con una artrosis. ¿Nota bien la diferencia, Hernán, verdad? Entre esto y esto. Sí, súper bien se nota, profe. Se nota muy Se bien, nota. ¿verdad? Entonces, el día de Sí, mañana, cuando vos observes un tipo de radiografía, siempre tenés que fijarte en la forma de la articulación. Acá, por ejemplo, cómo se observa muy sí. bien la cabeza del fémur, ¿ves? Se observa muy bien de forma circular. Acá se observa la cavidad cotiloidea y acá como esa cabeza del fémur ya se perdió, ¿eh? Ya no hay más esa imagen. Sí, mucha diferencia. Acá también podemos observar en esta rodilla, en esta radiografía, como acá se observa todavía el espacio articular y acá ya no se observa ese espacio articular. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar esta cadera, ¿ves? Igual que la otra imagen, ya no se observa más esa cabeza del fémur, totalmente degenerado hasta ahí. Acá también en la columna vertebral, ¿ves? Este espacio, como acá se observa todavía un poquito de espacio, pero acá ya no se observa ese espacio, ¿ves? Entonces quiere decir que el paciente tiene una artrosis a nivel vertebral, ¿eh? Acá podemos observar nosotros en esta imagen, esta es la primera falange, la segunda falange y la tercera falange, y acá se observa un buen espacio todavía articular, ¿eh? Pero acá ya no se observa más ese espacio articular, ya se perdió. ¿Estamos, no? Sí, profe. Bueno, vamos a conectarnos dentro de